¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es viernes 24 de enero de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Las entidades federativas carecen de competencia para regular aspectos relacionados con la migración, estableció la Suprema Corte. El Comité del Poder Judicial afirma estar imposibilitado para cumplir la resolución del Tribunal Electoral que le ordena reanudar las evaluaciones de aspirantes. Integrantes del colectivo Artículo 41 celebraron que la Corte haya atraído los amparos que ordenaron al Comité de Evaluación suspender actividades. Iniciamos con las noticias. El Pleno de la Suprema Corte determinó que las autoridades estatales carecen de facultades para regular cuestiones migratorias relacionadas con el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional, así como el tránsito y estancia de los extranjeros en el país, ya que ello corresponde de manera expresa a las autoridades federales. Por esta razón declaró la invalidez del artículo 4 de la Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el Estado de Jalisco, norma que establecía la obligación de los migrantes de mostrar la documentación que acreditara su identidad, además de proporcionar la información y datos personales que les fueran solicitados por las autoridades del Estado de Jalisco, sin precisar qué autoridad es la competente para ello. El Pleno determinó que dicha disposición violaba el derecho a la libertad de tránsito y a la seguridad personal. La primera sala de la Corte determinó que el Ministerio Público está obligado a investigar de manera inmediata y diligente una denuncia por abuso sexual, aun cuando los hechos ocurran en un lugar distinto a aquel en el que se realiza la denuncia. Además, debe llevar a cabo las diligencias básicas que permitan preservar la evidencia relevante para el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas y evitar la impunidad, antes de enviar la carpeta de investigación a la Fiscalía competente. Por este motivo, concedió el amparo a una madre que denunció en los hechos en la Ciudad de México, fiscalía que trasladó la documentación a la Fiscalía de Guanajuato, que determinó no llevar a cabo acción alguna, decisión que ratificó el Tribunal de Apelación, que se negó a vincular a proceso al progenitor, presunto responsable de abuso sexual de sus dos menores hijos. La sala revocó la resolución y devolvió el expediente al tribunal competente para que declare válidas las pruebas recabadas por la Fiscalía Capitalina y analice con perspectiva de infancia la decisión de no vincular a proceso al progenitor. En otra información, en su sesión de este jueves, el Comité de Evaluación del Poder Judicial determinó que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral que le ordena reanudar el proceso de evaluación de aspirantes. Ello explicó porque se encuentra en estado de acatamiento a las interlocutorias de suspensión dictadas por los juzgados primero de distrito con residencia en Michoacán y sexto de distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco, que lo vincula a paralizar cualquier acto relacionado con la implementación de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, misma que va acompañada del apercibimiento de dar vista al Ministerio Público en caso de incumplimiento y de imponer multas que van de los 54,285 a los 107,570 pesos, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción primera, y 259 de la Ley de Amparo. Ante esto, promovió ante la Suprema Corte el ejercicio de facultad prevista en el artículo 11, fracción 17ª de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial, para que ante la incertidumbre en la que se encuentra para dar cumplimiento a diversas resoluciones aparentemente contradictorias, defina cuál es la vía para controvertir las medidas cautelares dictadas en los juicios de amparo, si los recursos previstos en la Ley de Amparo o alguno de los medios previstos en la jurisdicción electoral.
Por otro lado, se dio a conocer que la Corte admitió a trámite la solicitud del Comité de Evaluación, mediante el cual solicitan al alto tribunal se dirima la controversia planteada al interior de dicho poder sobre la posibilidad de suspender judicialmente las actividades relacionadas con el proceso electoral extraordinario 2024-2025, asunto que fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien tiene a su cargo 2 asuntos más relacionados con este tema. Es momento de trasladarnos a la sede alterna de Revolución, en donde se llevó a cabo la conferencia de las y los integrantes del colectivo Artículo 41. Ahí estuvo nuestro compañero Juan Carlos González, quien nos da cuenta de lo que aconteció en ese lugar. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio de la sede alterna de la Suprema Corte, donde magistradas y magistrados de circuito celebraron que el Tribunal Constitucional de México haya aceptado atraer la solicitud que hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para definir si acata las suspensiones de amparo que le obligan a suspender sus trabajos para evaluar a los aspirantes a participar en la elección de personas juzgadoras, o si bien acata la resolución del Tribunal Electoral que le ordenó reactivar esos trabajos. Que la Suprema Corte está ejerciendo la facultad que tiene, que la ministra Presidente, en quien siempre hemos contado y confiado, está actuando en cabalidad con el régimen constitucional, está respaldando el Estado de Derecho, está atendiendo la solicitud del Comité de Evaluación que jurídicamente planteó y está turnando a otro ministro la solicitud. Confiamos plenamente en lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia como órgano constitucional. En esta conferencia participaron la jueza y el juez que otorgaron dichas suspensiones para aclarar sus resoluciones. El juez Sergio Santamaría lamentó que el Tribunal Electoral haya dado vista al Ministerio Público Federal sobre su actuación al considerar que resolvió conforme a derecho, y aclaró que el Tribunal Electoral no tiene facultades para ordenar que se le investigue penalmente. Informó que él sí podría actuar contra los magistrados de la Sala Superior del Tribunal por desacatar las suspensiones en el caso de la reforma al Poder Judicial. Escuchemos. Me parece que promovida por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, esta solicitud para que la Corte resuelva, lo prudente es esperar a que el alto tribunal se pronuncie. ¿Cómo nos vamos a ver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus integrantes, que me pusieron, por ejemplificarlo así, la espada en el cuello? Y yo a la vez enderece también en contra de ellos la mía. Yo sí tengo facultades. Es la información que surgió desde la conferencia matutina de los jueces de este viernes. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu información. Y en este sentido, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito calificó como un grave acto violatorio de la independencia judicial las medidas aprobadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral en contra del juez primero de distrito con sede en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, quien ordenó a los comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión detener los trabajos de la elección judicial, y por ello, la mayoría del Pleno de la Sala Superior aprobó dar vista a la Fiscalía General de la República al considerar que se excedió en sus funciones. Aseguró que el juzgador actuó conforme a su mandato de garantizar que todos los actos de las autoridades se ajusten a lo que establece la Constitución, tratándose de la inconvencionalidad de la reforma judicial. Expresó su respaldo al juez ante esta resolución que señala busca intimidar a las personas juzgadoras para que no resuelvan con libertad. Y al reducir en un 17.1% los recursos del Poder Judicial de la Federación, se pone en riesgo el adecuado funcionamiento de los juzgados y tribunales federales, consideró la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Este recorte, que representa más de 13,000 millones de pesos, afecta en la operatividad de los órganos jurisdiccionales, los cuales sufrirían recortes de personal, recursos insuficientes y la imposibilidad de atender con eficiencia los casos judiciales. Ello, advirtió, impactará directamente en las y los ciudadanos que buscan la protección de sus derechos.
En más noticias, el 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la Comisión Reguladora de Energía debe realizar una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas en el procedimiento de revocación de un permiso de generación de energía eléctrica a gran escala cuando incida en sus intereses y derechos. Decisión que parte de criterios de la Suprema Corte y de una interpretación conforme relacionada con la obligación de consultar a dichas comunidades cuando se impulsen obras eléctricas que puedan afectar sus intereses. En consecuencia, por analogía, también debe llevarse a cabo dicha consulta para la revocación de los permisos, ya que también puede incidir en sus intereses y derechos. Si bien es cierto que la revocación exige una motivación distinta, sus causales están regladas y no existe un margen de discrecionalidad de la autoridad administrativa. También lo es que el propósito de la consulta no es que la comunidad coadyuve en ello, sino que se les consulte sobre sus implicaciones para que las autoridades tengan presentes sus consecuencias y, en su caso, tomen las medidas correspondientes. Vamos ahora con temas electorales. El Consejo General del INE aprobó el catálogo de infracciones de aspirantes y candidatos a participar en la elección judicial. Destaca la prohibición de realizar actos anticipados de campaña, la contratación de cualquier tipo de propaganda en medios tradicionales y redes sociales, así como difundir mensajes calumniosos. Los funcionarios públicos tienen prohibido realizar actos de proselitismo a favor de un candidato o candidata, usar recursos públicos o programas sociales con fines electorales. Los servidores de la nación, militantes de partidos políticos y ciudadanía, también tienen prohibido involucrarse en dicho proceso. Que se establece como infracción la realización de actos de campaña antes del periodo establecido por la ley para tal efecto. Y hago énfasis en actos de campaña, se ajusta justamente a los principios de legalidad y proporcionalidad al restringir exclusivamente los actos de campaña realizados fuera del periodo legal. El INE también aprobó el programa de operación y las metas del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, que establece que a las 11 de la mañana se debe reportar entre el 77 y 80% de instalación de casillas y a las 12 entre el 88 y 90%. En más temas electorales, la Sala Regional Ciudad de México confirmó el registro del PRD como partido político local en la capital del país, tal como lo hizo el Tribunal Electoral local. Señaló que hay elementos suficientes para estimar que las personas que solicitaron su registro estaban facultadas para ello y de esta forma se privilegia el derecho de asociación de sus militantes. Según la normativa aplicable, por regla general, las personas facultadas para llevar a cabo este acto son aquellas registradas como integrantes de los órganos de dirección ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, hasta antes de que el PRD perdiera su registro como partido político nacional. En ese sentido, si quienes presentaron la solicitud de registro ante el Instituto Local son las mismas personas que estaban registradas ante dicha dirección, entonces fue correcta la determinación del Tribunal Local en cuanto a este punto. En tanto, la Sala Regional Monterrey revocó la resolución del Tribunal Electoral de Nuevo León, que declaró como inexistentes las infracciones en las que presuntamente incurrió el gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y utilización de tiempo oficial de labores para promover candidaturas de su partido en sus redes sociales. Lo anterior, al considerar que el Tribunal Local no estudió íntegramente el contexto en el que se difundieron las publicaciones. A fin de determinar su impacto e incidencia en el proceso electoral local, a partir de las cuales debió concluir que excedía los límites a la libertad de expresión del denunciado, en tanto que promocionó a la entonces candidatura del Movimiento Ciudadano a diputada local por el Distrito Local Cuarto en el Estado de Nuevo León, en contravención a los principios de imparcialidad y neutralidad. El Instituto Electoral de Sonora aprobó ampliar el presupuesto del ejercicio 2025 a 200.224.549 pesos para hacer frente al proceso electoral de magistrados y jueces del Poder Judicial local de junio próximo.
El Poder Judicial de Chihuahua alista la entrada en funcionamiento del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género, un espacio diseñado para atender con mayor eficacia y sensibilidad los casos relacionados con violencia familiar de índole penal. El magistrado presidente del Poder Judicial de Zacatecas, Carlos Villegas Márquez, señaló que uno de los mayores retos es la implementación del juicio en línea para lograr procesos más ágiles y transparentes mediante el uso de la tecnología. El Poder Judicial de Chiapas capacitó a especialistas en psicología de los centros de reinserción social del Estado en el manejo del duelo, con el objetivo de que cumplan con las condiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal para otorgar un trato digno a las personas privadas de la libertad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Instituto Federal de la Defensoría Pública celebró la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo para garantizar que los hospitales del ISSSTE realicen el procedimiento de interrupción legal del embarazo. Señaló que sin duda es un avance importante en el reconocimiento y garantía de los derechos reproductivos en las instituciones públicas de salud del país. El acuerdo garantiza que el procedimiento se realice con el máximo nivel de bienestar físico, psicológico y social de las personas, eliminando barreras estigmatizantes a los derechos de libertad reproductiva. En otra información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por la violación a los derechos políticos, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla en la elección presidencial de 2011. La Corte concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega. Además, consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades durante el proceso. La Corte Suprema indebidamente declaró en 2009 inaplicables los artículos que prohibían la reelección presidencial, habilitando así la candidatura de Daniel Ortega para un tercer mandato consecutivo. El Estado adoptará las medidas necesarias para adaptar su normativa interna a los estándares establecidos en la presente sentencia y en la opinión consultiva OC 28-21 en relación con la restricción de la reelección presidencial indefinida. El gobierno de Nicaragua no acreditó representante para la notificación de la sentencia. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Recuerde también que este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de este gran equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.